Muy buenas noches, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Estábamos actualmente en semana 2 del módulo 5. Abro un pequeño espacio en caso de que hubiera alguna consulta, algún comentario relacionado con la clase anterior o un elemento general acerca del programa técnico. Ok, bueno, si no hay preguntas o comentarios, vamos a arrancar de lleno entonces con la clase. Tal vez si alguno me puede confirmar que estamos viendo en pantalla la presentación, que hay un buen volumen del audio. Ok, gracias. Sí, profe. Gracias, compañeros, compañeras, gracias. Bien. Recordemos que este módulo es de herramientas de calidad. La semana pasada nosotros abarcamos estas dos herramientas, las hojas de verificación y estratificación, específicamente lo que fueron diagramas de flujo. Para el día de hoy vamos a cubrir herramienta 3 y 4, que sería causa y efecto, también llamado espina de pescado o Ichikawa, y también la herramienta 4, que es el diagrama de Pareto, también conocido como 80-20. Recordemos que en términos generales en este módulo vamos a ver las 7 herramientas básicas de la calidad. Empezamos entonces con el diagrama de causa y efecto. Como vemos en pantalla, recibe varios nombres, ¿verdad? Obviamente, les soy honesta, de pronto el nombre más sonadillo o más conocido es diagrama de causa y efecto o espina de pescado, ¿verdad? Son los dos más sonadillos a nivel laboral, pero también vemos que se le conoce como diagrama Ichikawa o diagrama de las 7 M's y tiene una apariencia como la que observamos ahí, precisamente da la impresión de ser una espina de pescado, de ahí su nombre. El diagrama de causa y efecto pues es una técnica, voy a hacerlo un poquito más grande, permítanme. Ahí es una técnica, ¿verdad?, de análisis en la solución de problemas. Fue creado también por Kaoru Ishikawa, de ahí también pues su nombre, a esta herramienta que muestra de manera esquemática las posibles causas de un problema o efecto específico, así como sus posibles soluciones o contramedidas. Vamos a ver que a través de una agrupación, llamémoslo así, de diferentes elementos, es fácil determinar qué está ocasionando algún problema. Vamos a entender a través de esta herramienta, ¿verdad?, algunas de sus funciones. Podemos mencionar que favorece el intercambio de ideas entre los miembros del grupo de trabajo, lo cual permite que se transmitan nuevos conocimientos. Es decir, que esta es una herramienta que se puede desarrollar en forma grupal. Permite identificar muchos factores que provocan un problema y a la vez estos se pueden clasificar y relacionar entre sí. Puede ser que en ese grupo de trabajo, a la hora de construir este diagrama, de pronto mi visión sea diferente a la visión de mi compañero. Y no significa que la mía esté errada o que la del compañero esté errada. Puede ser perfectamente que ambas sean correctas, pero a la hora de plasmarlas en esta herramienta es más factible entender el origen real. Inclusive es posible determinar si hay una, dos o varias causas que estén originando un problema. Sirve también para prevenir problemas, ya que el intercambio de ideas proporciona una visión conjunta y se pueden combinar con otras herramientas como lo que son es la lluvia de ideas. Recordemos que al inicio les decía que otro nombre que recibe esta herramienta es diagrama de las 7 M's, precisamente porque vamos a conocer a través de, llamémoslo así, 7 agrupaciones, cómo podríamos ir clasificando, ordenando o bien organizando las posibles causas de un problema. Bajo esta idea,
Las 7 M's son, obviamente en inglés, materia prima, mano de obra, métodos de trabajo, máquinas, medio ambiente, medición y administración. Vamos a ver en qué consisten cada una de estos elementos. La materia prima, vamos a decir que si estamos frente a un problema, podríamos hacer una clasificación para ver si la causa radica en la materia prima. Podemos aquí colocar entonces esos insumos que son necesarios para la fabricación, para la preparación de un elemento, de un artículo o de un producto. Y de pronto podría ser, ¿verdad?, que este producto esté generando alguna condición que no es deseada, que no es aceptada. Y a la hora de hacer la clasificación de la primera M, materia prima, podría ser que aquí esté el origen de ese problema que estábamos observando en el producto que se está construyendo. Entonces, en materia prima vamos a colocar o vamos a tomar en consideración los insumos, vamos a verificar cuál es su procedencia, cuál es el estado de la materia prima, cuál es la cantidad que hay, cuál es la fecha de fabricación, la fecha en que ingresó, la fecha o inclusive hasta la información del proveedor, ¿verdad?, que está facilitando o haciendo entrega de esta materia prima. Podría ser que en alguno de estos elementos haya una causa del problema. Podría ser también la mano de obra. Aquí recordemos que por supuesto todos los procesos requieren de personal que se involucra en cada una de las etapas. Aquí obviamente entre mayor sea el grado de automatización, menor va a ser probablemente digamos que la afectación de esta mano de obra. Llamémoslo que cuando hay menos personal involucrado en un proceso va a ser mucho más sencillo, ¿verdad?, identificar si el origen del problema está en manos de el personal, pero cuando los procesos no son automatizados y hay una gran cantidad de personas involucradas, pues determinar o identificar quién fue el que está ocasionando el problema sí se tiende a ser un poquillo más complicado, ¿verdad?, lograr identificarlo. Sin embargo, acá es importante entonces determinar quiénes son los involucrados. Aquí también podríamos de pronto hacer referencia a la capacitación que tiene el personal involucrado, a cuáles son las competencias que tiene ese personal, porque también aquí podría estar, repito, el origen de un problema. Es necesario conocer cómo reaccionar ante una no conformidad y llevar los registros correspondientes a la operación. Obviamente el personal, como digo, que está involucrado tiene que tener una clara instrucción de sus labores, debe estar entrenado, debe estar capacitado para hacer las diferentes tareas que se le han asignado, de manera que se pueda evidenciar si es esto o no la causa del problema que estamos determinando. También están los métodos de trabajo. Aquí las operaciones no deben hacerse de cualquier manera o de forma antojadiza, sino que debe hacerse de una forma pautada, ¿verdad?, siguiendo una lista o un procedimiento preestablecido, ¿verdad? Recordemos la semana pasada cuando veíamos listas de chequeo. Entonces el método de trabajo podría ser a través de listas de chequeo, en donde obviamente va a estar todo bien colocado, bien definido, en un orden lógico, una secuencia, ¿verdad?, que debe ser respetada, que lleve a una repetitividad de las acciones, de manera que se asegure una uniformidad en el resultado. Es decir, si yo estoy haciendo un dispositivo hoy y ese mismo formato, ese mismo diseño, tengo que hacerlo mañana, pues tiene que ser uniforme, no deberían de presentarse diferencias entre uno y otro. Para que esto sea posible es necesario entonces que exista un mecanismo, un método, ¿verdad?, ya preestablecido que guíe a los operarios a hacer esa labor de forma igual.
siguiendo una secuencia de acciones, ¿verdad? Que obviamente va a garantizar esa estandarización y una mínima presencia de errores. Pero podría ser, dado el caso, ¿verdad? Bajo este tema que estamos viendo, que los métodos de trabajo, una de dos, no existan o los que existen no sean suficientes o presenten algún tipo de irregularidad, algún tipo de carencia, y entonces aquí habría que abordar el particular. Otro elemento que también podemos clasificar como una posible causa de un problema son las máquinas. Generalmente en todos los procedimientos hay máquinas involucradas, entonces máquinas o herramientas, ¿verdad? Específicas. Obviamente, al arrancar un proceso se debe hacer un chequeo rápido por parte del operario, ¿verdad? Llamado a veces el mantenimiento de primer nivel, donde se verifica que el equipo pues esté operable, que no hayan ruidos extraños, que no haya algún golpeteo, alguna vibración, ¿verdad? Anormal, que no haya un recalentamiento, que no hayan fugas de líquidos o gases, inclusive la limpieza, ¿verdad? Regular que debe requerir el tipo de máquina o herramienta. Ahora, en el caso de que hayan problemas, será el encargado del sector quien defina, ¿verdad? Si se puede continuar con la operación a pesar de esas anomalías o si se debe suspender hasta que se resuelva la anomalía. Obviamente, el tema de las máquinas y herramientas puede ser también una causa de un problema que se esté presentando, ¿verdad? En una línea de producción. El medio ambiente es otro elemento, la M número 5. Muchas veces, ¿verdad? Se descuida. El medio ambiente se refiere al orden y a la limpieza del sector productivo y a la seguridad de los operadores. Es un poquito, digamos, de salud ocupacional, podemos decirlo así a grandes rasgos. El trabajo sostenido en un clima agradable de colaboración y respeto mutuo. La falta de orden y limpieza, como lo vimos en el módulo 1, atenta contra la obtención de buenos productos, favorece la mezcla y la confusión y dificulta los desplazamientos libres, aumenta los posibles accidentes de trabajo y en realidad pues todo el sector productivo debería asegurar este punto antes de seguir con todos los demás. Entonces, aunque medio ambiente pareciera, ¿verdad?, que hace referencia a la naturaleza, digámoslo así, más que todo enfocándolo ya en un plano laboral, estamos refiriéndonos a ese entorno donde las personas colaboran, intervienen, interactúan, que podría ser, ¿verdad?, un causante de un error, de un problema o de una no conformidad que se esté observando en, en un lote, por ejemplo, de productos que tal vez están presentando alguna deficiencia o algún daño. Puede hacer que de pronto por ahí hayan conflictos, ¿verdad? En algún turno, que hayan personas que no están dando, como decimos popularmente, la talla, de pronto que el entorno más bien está eh, lidiando con situaciones de contaminación, de ruidos excesivos, en fin, de todo lo que el medio ambiente implica, podría ser ahí el causante, ¿verdad?, de estas fallas observadas. Las 6, referente a la medición, eh, recordemos que la cantidad de piezas fabricadas es una forma de medición, el tiempo estándar de operación, la cantidad de piezas conformes y no conformes, las mediciones hechas sobre piezas, productividad, cantidad de retrabajos, todo esto es medición. Y si no hay medición, no hay manera de corroborar si se está cumpliendo o no, ¿verdad?, con lo solicitado por el cliente. Entonces, también se dice acá, pensemos que una gestión ágil y moderna de un proceso se hace cuando se conocen sus índices o mediciones. Esto permite hacer correcciones, mejoras y obviamente tomar decisiones. Eso solo se puede hacer cuando se conocen los valores del proceso. Si los procesos no son medibles,
es poco probable que podamos detectar, ¿verdad?, si hay alguna desviación, si hay alguna no conformidad. Entonces aquí también podría radicar el origen de un problema en la falta o la carencia de mediciones o inclusive en la presencia de mediciones poco, eh, poco eficientes. Y la número 7 es la administración, ¿verdad? Es la parte, digamos, en donde observamos que el encargado del sector verdaderamente conoce y asume la responsabilidad que debe tener en el manejo y en el control de todas las M's anteriores mencionadas. Entonces, las primeras 6 M's todas deben estar gestionadas o administradas por un encargado. Si hay un encargado que las desconoce, que las desatiende o que no participa o no vela por ellas, pues aquí hay una carencia, ¿verdad?, que también podría ser una causa del problema. Es importante informar oportunamente a la jefatura o a la gerencia a la cual se deba responder, elevando los logros y las necesidades del sector. A su vez, recibir directivas, las cuales deberá bajar y aplicar en su sector. Deberá recordar que el encargado representa el área productiva ante la dirección de la empresa y a su vez es la dirección de la empresa en el área productiva. Entonces siempre va a haber un encargado, perfectamente puede ser del área de calidad, ¿verdad?, o de producción, que debe velar porque todos estos elementos anteriormente mencionados pues estén llevándose a cabo de la mejor manera o no. Por ejemplo, si detectamos que hay errores en un lote, ¿verdad?, de productos y se determina que el hecho que lo originó fue una ausencia de administración, pues ahí hay serios problemas, ¿verdad?, con el encargado. ¿Cómo se construye entonces un diagrama de causa y efecto? Como les decía antes, tiene una forma muy particular que da la impresión de ser una espina de pescado. Bueno, precisamente vamos a ir viendo paso a paso cómo se confecciona. El primer paso va a ser colocar dentro de un rectángulo el problema o esa característica de calidad que necesitamos observar o vigilar, ¿verdad?, profundamente. Este elemento vamos a colocarlo dentro del rectángulo y vamos a colocarlo al lado derecho de la hoja. Esto obviamente a manera, digamos, didáctica, si lo quisiéramos hacer a mano, en una hojita de papel, ¿verdad?, y con un lápiz, perfectamente es válido, pero obviamente tenemos muchas herramientas digitales que nos permitirían confeccionarlo ya en formato digital. Pero igualmente la lógica, ¿verdad?, o los pasos son los mismos. Una vez colocado entonces el problema o la característica de calidad que vamos a analizar, se traza una línea gruesa, como vemos en pantalla, ¿verdad?, haciendo mención de la columna vertebral del diagrama. Y luego vamos a empezar a dibujar líneas inclinadas sobre y abajo de esa línea central. Cada una de estas líneas va a simular las espinas de pescado y en la parte superior de las líneas vamos a ir colocando el nombre de todas las M's que hace un momento mencionamos. La idea es que vamos a ir clasificando todos los elementos, ¿verdad?, que pertenezcan a cada uno de estos elementos de esta manera. Vamos a ir colocándolos. Aquí es importante, esto es un diagrama, entonces se van a utilizar solamente o palabras o una frase muy cortita. Aquí no vamos a hacer redacciones, no vamos a hacer prosas grandes. Esto es algo sumamente resumido, muy puntual. Entonces, en materia prima, en mano de obra, en métodos de trabajo, etcétera, en cada uno de los elementos vamos a ir colocando. Por eso es importante que se haga a nivel grupal, porque podría ser que la visión que un individuo tenga de cada una de estas variables o elementos sea muy corta, pero cuando le sumamos la experiencia y el conocimiento de otras personas,
es más fácil, ¿verdad?, alimentar este diagrama. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Este particular hace referencia, como vemos a la derecha, parte del producto fue hecho en el tamaño incorrecto. Entonces, este es un problema que se observó y entonces vamos a tratar de identificar a través de esta herramienta qué causó que el tamaño no fuera correcto. Entonces vemos que en materiales, ahí se coloca, bueno, la especificación incorrecta del material. Otro elemento son las malas condiciones de almacenamiento. Otro fue el material desgastado. En el caso de maquinaria, un mal funcionamiento de la máquina, error del empleado, defecto de maquinaria. En el caso de mano de obra, error del empleado, configuración incorrecta de la maquinaria, error en el procesamiento de producción. En el caso del medio ambiente, condiciones de producción incorrectas, demasiado caliente, demasiado frío, demasiado húmedo. En el método, procedimientos de producción incorrectos. En el caso de medición, tamaño del molde incorrecto, error del plano, error de producción. Podría ser que alguien me diga, ¿y qué pasó con la administración? Que ahí no la vemos. Bueno, perfectamente se puede colocar, aunque si ya vemos esas 6 que están resumiendo, ¿verdad?, una gran cantidad de situaciones que no deberían de estar presentes, de alguna manera estamos casi quedando por hecho que la labor de la administración está fallando, ¿verdad?, porque no hay una vigilancia eficiente, precisamente por las evidencias que estamos observando ahí en el diagrama. Ahora, si me dicen, profesora, ¿es obligatorio que yo ponga las 6 o las 7 M's? Bueno, obligatorio no es, pero sí es una buena práctica, colocarlas todas. De pronto en unos primeros 10 minutos alguien dirá por ahí, no, mire, qué sé yo, en maquinaria no hay nada. Y después de estar conversando, después de estar alimentando, ¿verdad?, todas las otras M, de pronto surja algo de maquinaria, que en primera instancia no se había considerado, pero después aparece. ¿Qué pasa si alguno de los elementos queda en blanco? Bueno, no pasa nada, pero igualmente lo vamos a colocar, ¿verdad? Porque vale la pena del todo no descartarlo, sino que se observe ahí en el diagrama como un elemento que fue considerado, pero no se encontró nada que colocarle, ¿verdad? Perfectamente podría pasar así. Este es un segundo ejemplo. Aquí el problema es disminución de capacidad productiva. Ustedes ahí pueden darle una ojeadita, ¿verdad? Muy parecido. Estamos colocando las primeras 6 M's y obviamente podría ser que a primera instancia una persona diga, ah, mira, la disminución de la capacidad productiva, ah, quien ocasionó eso es el turno A, es que ese turno es conflictivo, es que ese turno es aquí, ese turno es allá. Y si yo me encasillo en que ese es, ¿verdad?, el todo, la causa del problema, vean que estaría dejando por fuera otro montón de elementos que de pronto no sean necesariamente la causa del problema como tal, pero sí son falencias que hay que atender oportunamente para que no se conviertan en problemas futuros. Entonces, definitivamente esta es una herramienta, ¿verdad?, muy rica en cuanto a la información que puede recabar y definitivamente que toda la información que esta nos permite observar lo que va a dar pie es a toma de decisiones y a solución de problemas y ojalá pues en el corto o mediano plazo. Bien, preguntas o comentarios acerca de diagrama de causa y efecto. Ok, por ahí está muy bien. Adelante, William. No, profe, nada más sería comentar que todo va de la mano. En mi caso, igual en la industria médica, es donde yo estoy, igual se lleva un control desde la limpieza de las máquinas, las calibraciones, hasta también lo que es todo materia prima. Igual nosotros trabajamos con el principio FIFO, cada materia prima. Ujú. Todo eso se lleva un control
de todo lo que estamos metiendo por medio de la documentación y siguiendo la hoja de verificación. Y de hecho, eh, cuando yo entré como nuevo, yo había visto este tipo de diagrama en un AMPO, pero sinceramente no sabía qué era hasta que ya en este módulo ya me di cuenta de qué se trataba. Ah, ok, excelente, William, gracias por el aporte. Qué dicha, ¿verdad? Que ahí vamos entonces accediendo a este tipo de información y de contenidos que obviamente ya tienen más sentido en el ámbito laboral cuando los hemos observado y definitivamente, como les dije en su momento, son herramientas de calidad, todas, recordemos lo que les decía la semana pasada, no necesitamos un grado universitario para entenderlas ni para construirlas. Verdaderamente son muy sencillas de hacer. Obviamente necesitan en algunos casos, ¿verdad? Un trabajo en equipo, otras se pueden realizar de forma individual, pero en general todas nos orientan a identificar qué está generando el problema y a facilitarle a la administración la toma de decisiones para solucionar los problemas. De hecho, ¿verdad? Que inclusive una herramienta como esta es muchísimo más amigable de entender y de comprender a que nos pusieran a hacer de pronto, mire, vaya, hágame un informe, ¿verdad? 10, 15 páginas de lo que usted ha encontrado, de cuáles son los problemas que se observan. Imagínense, ¿verdad? Es un poquillo tedioso leer mucho, mientras que de esta manera, de una forma súper resumida, tenemos un panorama global de todo lo que está ocurriendo en la empresa y a lo que hay que ponerle pues, cuidado y obviamente atención. Gracias, William. Bien, vamos con la segunda herramienta de hoy. Les adelanto que esta herramienta vamos a necesitar de pronto, ahora por ahí, calculadora para los que tal vez en el en vivo y los que van a ver la clase grabada, ahora quieran ir haciéndolo o confirmando los datos que voy a proyectar. Sería bueno que tengan calculadora a mano. Eh, Aquí pues el material está hecho de manera tal que nos vaya guiando paso a paso, ¿verdad? Con la construcción de todas estas herramientas. El diagrama de Pareto, también conocido diagrama 80-20, bueno, como vemos ahí en la imagen, es un gráfico, llamémoslo así, de forma muy rápida, es un gráfico que pareciera de manera sencilla, muy básico, ¿verdad? Un gráfico de columnas. Vemos por ahí también unas líneas con puntos, vemos escalas X y Y todo esto vamos a aprender a construirlo nosotros hoy. Vamos a empezar por decir o a conocer un poquito acerca de qué es Pareto, ¿verdad? El diagrama de Pareto es un gráfico en donde se organizan diversas clasificaciones de datos por orden descendente. Y aquí quiero de pronto resaltar particularmente esa palabrilla, orden descendente. Entonces, cuando nos habla de orden descendente, vamos a tener datos que probablemente están desordenados y que necesitamos ordenar de forma descendente. De izquierda a derecha por medio de barras sencillas, después de haber reunido los datos para clasificar las causas, de modo que se puede asignar un orden de prioridades. El doctor Yuran lo vimos también en su momento, ¿verdad? En el módulo 3, cuando hablábamos de los padres de la calidad. El doctor Yuran es uno de ellos, aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 80-20. ¿Qué significa esto? Bueno, el principio de Pareto o la ley de Pareto establece que para muchos resultados de forma general, el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. De ahí el 80-20. En otras palabras, un pequeño porcentaje de causas tiene un efecto descomunal. A veces, ¿verdad? Las personas tendemos a
enfocarnos en las consecuencias cuando deberíamos de enfocarnos en las causas. A veces las consecuencias parecen ser enormes, abismales, ¿verdad? Imparables, incontrolables, pero si nos enfocáramos verdaderamente en lo que las ocasiona, veríamos que es más fácil de lo que parece resolverlas. Entonces Pareto se focaliza en eso, en hacer una separación del 80 y del 20, o sea, separar las consecuencias de las causas. ¿Para qué sirve el diagrama de Pareto? Bueno, se puede detectar problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación de este principio. Se le dice ahí, hay una frase, digamos que muy conocida con esta herramienta, se llama o se dice pocos vitales, muchos triviales. Dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas resuelve el 80% del problema y que el 80% de las causas solo resuelve el 20% del problema, ¿verdad? Es esa particularidad proporcional de una situación o de un problema que queremos atender. Aquí viene una lista de pasos, ¿verdad? De cómo se confecciona el Pareto. Ustedes lo van a leer después de que terminemos la clase. Yo prefiero pasar a aplicar el orden de esos pasos con un ejemplo práctico. Repito, estos pasos ustedes los van a leer, pero vamos a irlos haciendo mejor con un ejemplo práctico. Entonces, el ejemplo práctico consiste en una suposición. Vamos a suponer que luego de haber hecho, ¿verdad? Una cantidad de producción, se ha determinado o se han identificado defectos en el empaque. ¿Qué tipo de defectos? Bueno, se han visto que hay, por ejemplo, 14 piezas con problemas de pegamento, hay 16 piezas con problemas de sello, 192 piezas con problemas de impresión, 47 piezas con problemas de código de barras y 134 problemas en piezas por grosor. Entonces, todos estos son defectos de empaque. Bien, vamos a hacerlo por acá. Aquí está el paso a paso, lo que les decía hace un momentito. Entonces, ya tenemos los datos, ¿verdad? Los que se recogieron en un chequeo o una inspección de planta. El primer paso, como vemos ahí a la izquierda en la pantalla, dice lo primero que hay que hacer es ordenar. Recuerdan que cuando estábamos leyendo la parte de Pareto, yo les subrayé y decía ordenar descendentemente. Entonces, este es el primer paso. Lo primero que voy a hacer es ordenar los datos de mayor a menor. O sea, el defecto que tiene una mayor cantidad de apariciones hasta el defecto con la menor cantidad de apariciones. En este ejemplo, las impresiones era lo que se observó con mayor frecuencia, 192 piezas con ese problema de impresión. Y el error o el defecto más con menor, digamos, vistas fue el de pegamento, que eran solamente 14. Entonces, ese es el primer paso. Paso 2, cuando ya lo ordené, vamos a totalizar, o sea, voy a sumar cuántos defectos encontré. Y en este caso simplemente es sumar todos los defectos, ¿verdad? Encontrados, se suman. Y aquí nos arroja un total de 403 datos o piezas que se verificaron o que se van a considerar para ver qué es lo que está generando dicho problema. Paso 3. Vamos a calcular los porcentajes y para esto necesitamos calculadora. Déjenme ver aquí una cosita. Ok, vamos a usar calculadora. Yo voy a activar la calculadora aquí en pantalla
Nada más déjenme ver si ustedes lo pueden apreciar un segundo. Ok, un momentito, ya se les va a proyectar ahí. Como me toque mover la pantalla, necesito que alguien con el micrófono me confirme si está viendo tanto la presentación como la calculadora, por favor. Sí, profe. Ok, perfecto, gracias compañera. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Voy a hacer el primer cálculo en el caso del defecto de la impresión. Dice que son 192. ¿Cómo fue que calculé ese 48%? Muy fácil. Voy a agarrar el total, que son 403, y voy a dividirlo, perdón, entre la cantidad de piezas que tenían el defecto de impresión, que son 192. Perdón. Lo hice al revés. 192 piezas dividido entre 403, que es el total. Si ustedes ven en pantalla, ahí tenemos 0.476426, etcétera, etcétera. Por redondeo, ¿verdad? Aquí perfectamente podríamos pasar de 47 a 48, pero vamos a multiplicarlo por 100 y vean que entonces me queda 47.64. Repito, por redondeo estamos utilizando un valor entero de 48%. Perfectamente podríamos dejarlo en 47.64, no pasa nada, ¿verdad? No está mal, es aceptable. O pasamos, repito, a redondear en lugar de utilizar este valor con esos decimales, redondeamos a 48. Solamente como recordatorio, porque se supone que la regla de redondeo, ¿verdad?, es algo que nos enseñan en la escuela y en el colegio. Recordemos que la regla del redondeo nos dice que cuando el valor después del punto es igual o mayor a 5, redondeamos una unidad hacia arriba. Y efectivamente, después del punto, lo que yo tengo es un 6, o sea que es mayor a 5. Por eso es que les estoy diciendo que podemos redondear de 47, pasarlo a 48%. Si aquí después del punto a mí me diera, por ejemplo, 3, y yo les digo, chiquillos, redondeen, pues a mí la cifra me quedaría igual 47. Porque por regla de redondeo no me permitiría subir una unidad, sino dejarla intacta tal cual. Pero bueno, ese es el primer cálculo. Hagamos el segundo para que vayamos confirmando y familiarizándonos con el proceso. Para averiguar ese 33%, agarro 134 y lo divido entre 403, luego lo multiplico por 100, por 100, y ahí tenemos 33.25, lo que les decía hace un momentito. Si yo les digo redondeemos para utilizar solamente valores enteros, después del punto, como es un 2, pues no podría aumentar, ¿verdad?, esa cifra una unidad arriba, sino que la dejo intacta en 33%. ¿Quién me ayuda a hacer el de código de barras? Que me lo vaya dictando y lo hacemos aquí en la calculadora. Necesito que por lo menos uno participe. ¿Quién me ayuda? Si no, voy a tener que llamarlos. Yo. Ok, Jocelyn, adelante. 47 Sí. dividido entre 403 Ajá. da 0,11. Ajá, muy bien. ¿Qué más podría hacerle ahí para mejorar todavía más el cálculo? Redondearlo Ajá. Entonces vamos a multiplicar por 100, ¿verdad? por 100. Ajá. Perfectamente. Ahí me queda 11.66. Ok, por Ajá. redondeo, ¿puedo redondear sí o no?
No sé. Sí, ¿verdad? Sí. Porque ve que me está dando 11 y después del punto es un 6. Entonces sí puedo Ajá. redondear hacia arriba. Ah, ok. Por eso es que aquí en la presentación dice 12%. Está aplicándose la ley de redondeo. Ah, ok. ¿De acuerdo? Sí. Gracias, excelente. Bueno. Ok, uno más que me ayude con el de sellos. Adelante para no devolverme la pantalla y perder aquí la vista. Sería 16 Sí. dividido entre 403. Ujú. Eso nos daría eso y lo redondeamos a 4. Ok, vamos a multiplicar por 100 y entonces queda 3.97. Ajá, por regla de redondeo, entonces sí podemos pasar a 4, ¿verdad? La cifra, como dice usted, compañera. Porque Sí, después correcto. del, perfecto, porque después del punto hay un 9, o sea, todo valor igual o superior al 5 después del punto me permite redondear una unidad entera hacia arriba, o sea que este 3 lo podemos pasar a un 4 como se ve en pantalla. Excelente. Y hago el último yo, 14 dividido entre 403 por 100 me da 3.47. Y si yo les digo redondeemos, chiquillos, bueno, aquí el redondeo me permite dejar solamente el 3, porque como después del punto lo que hay es un 4, que es un valor menor a 5, no podría elevar la cifra, una unidad más, así que queda el 3 solito. Pero vuelvo y repito, perfectamente aquí por un asunto práctico estamos usando en la presentación valores enteros, pero ustedes perfectamente podrían colocar 3.4 o 3.47, ¿verdad? Por ciento, que igualmente es válido, no hay ningún problema si utilizaran esa otra forma, ¿verdad? De presentar el dato. Bien, ese es el paso 3. Vamos para el paso 4. Está aquí abajito. En el paso 4, vean que estamos desarrollando otra columna y en esta columna aparece el título acumulado. Aquí lo que se hace es una suma y vean qué fácil que es. Ok, en el acumulado para la primera línea siempre va a ser el mismo dato. O sea, el porcentaje era 48%, acumulado también es 48%. Es la única que se repite. ¿Qué hacemos con la segunda línea? Voy haciéndolo en la calculadora. Voy a acumular, o sea, el 48 que está arriba, le voy a sumar el 33 de la línea número 2 y me da el 81%. Hagamos el siguiente. 81 más 12, que es la tercera línea, ahí está el 93%. ¿Quién me ayuda con la que sigue? ¿Cómo obtuve el 97%? ¿Quién me ayuda? Necesito voluntarios y voluntarias. ¿Cómo obtuve el 97%? Adelante, si alguien levantó la mano para no salirme de la ventana. Profe, al 93 le sumamos el 4%. Correcto, 93 más 4, ahí está el 97%. Y para obtener el 100% sería 97 más 3%, que es el de la última línea, ahí está el 100%. Entonces, como tip para los que están tomando nota, si yo hice bien este proceso de la columna del acumulado, la última línea siempre me tiene que dar 100. Repito, si lo hice bien, me va a dar 100. Inclusive si ustedes ven en la columna del porcentaje, si yo me pongo a sumar todos los porcentajes, me da 100. Esas son formas para saber si he estado haciendo correctamente todos los cálculos. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Ok,
Ok, vamos bien. Aquí es importantísimo que sigan el hilo, ¿verdad? Que nadie se me pierda. Y como dicen, no es válido que más o menos entiendan, ¿no? O entienden o no entienden, pero bueno, lo que busco es que entiendan todos, ¿verdad? Por supuesto. Ok, con esta última tabla, la de abajo, ¿verdad? Donde ya tengo entonces los datos ordenados de forma descendente, tengo los porcentajes y tengo los acumulados. Ya con esto podemos fabricar o construir el gráfico de Pareto. Vamos a ver. El gráfico de Pareto se ve así, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Me voy a estar devolviendo a la tabla anterior para que vayan viendo de dónde fue que salieron los resultados. Ok, nosotros tenemos varios elementos aquí a observar. Tenemos número 1, un título, que esto es importante. Todo tiene que tener un título, no vamos a ponernos a adivinar, ¿verdad? Tiene que haber un título que nos diga de qué trata. Entonces aquí le estamos poniendo, ¿verdad? Defectos encontrados en línea de producción del día 26 de julio del 2023 en el turno A. Ok, segundo elemento, tenemos un eje X principal, que si ustedes ven los números que tenemos ahí, como todo, ¿verdad? Empieza desde el 0 y termina en un número que dice 192. O sea, yo voy a alimentar este eje con, lo voy a alimentar con los datos, perdón que aquí se me movió lo voy a alimentar con los datos de la cantidad. Vean que yo tengo ahí los valores que van desde el 14 hasta 192. Entonces, yo voy a dibujar este gráfico precisamente con los datos que pueden ir desde el 0 hasta el 192, que fue el valor más grande. Ahora, si me dicen, profesora, ¿y qué pasa si yo hago en vez de 192, que es el máximo valor, lo llevo hasta 200? No pasa nada, no está mal, es válido, ¿verdad? Pero vamos a tratar de que esas escalas, ¿verdad?, no sean muy grandes o demasiado grandes. Más allá del número grande, ¿verdad?, que aparezca en los datos que hemos estado utilizando. Ok, ¿qué más vamos a observar acá en el gráfico? Tenemos un eje Y, que es donde estamos colocando los errores encontrados. Impresión, grosor, código de barra, sello, pegamento. O sea que cada barra, cada columna me representa un error. Si yo tengo 5 errores, debo de dibujar 5 barras. Si tengo 10 errores, voy a dibujar 10 barras. ¿Ok? ¿Qué más vamos a observar aquí? Vamos a observar otro eje, que este es el secundario. Y este eje Y secundario, perdón, yo creo que antes dije X donde no era, qué pena. Pero bueno, igual aquí lo tenemos. Este es el eje Y primario, donde vamos a tener los totales de los datos, ven que ahí se los puse. Y este es el eje Y secundario, que se alimenta de las escalas, o sea, de los acumulados. Y siempre van a ir de 0 a 100, este nunca va a cambiar estos números, ¿verdad? Siempre va a ser del 0 al 100. Bien, esa digamos que es la estructura general que quiero que ustedes sepan de dónde es que salen los números. Es algo muy general. Ahora, ¿cómo lo alimentamos? Ojo con esto. Y van a ver que es súper sencillo. Me devuelvo a la tabla anterior porque es de la que nos alimentamos. Empecemos con el defecto de la impresión. Ok, la impresión llegaba hasta 192 y tenía un acumulado del 48%. No se me pierdan de esa información. Entonces,
Impresión son 192 piezas y representan un 48%. Veámoslo acá. La impresión en la primera barra tiene 192 piezas, vea que llegan hasta la altura de 192 y del otro lado de la escala vamos a observar que me está representando este puntito negro que está acá, más o menos, ¿verdad? Ahí al ojo, ¿verdad? Porque obviamente aquí no tengo regla, pero aquí yo estoy dibujando un punto a la altura del 48% en la escala secundaria. Mucho ojo con eso. Voy a repetirlo con otro error, para que sea sencillo entenderlo. Veamos el del grosor. El grosor dice que tiene 134 piezas y representa el 81%. 134 piezas, 81%. Aquí está el grosor. Y tenemos una altura de 134. Y decía que representaba o estaba alineado con un valor porcentual acumulado del 80%. ¿Ven este puntito negro que está acá? Está a una altura del 80% en el eje secundario. ¿Me van siguiendo, chiquillos? Igual vamos a hacerlo con cada uno de los errores para que vayan afinando, ¿verdad?, la idea. Ok, vamos con código de barras. Código de barras son 47 piezas, un 93%. Vean acá. Código de barras son 47 piezas. Y vean el punto donde está dibujado, aquí arriba, está a una altura de 93%. 93%. Entonces, no lo dije antes, este eje Y secundario yo lo voy a ir trazando con puntos, ver estos puntillos negros que ustedes ven a lo largo del gráfico. Okay, veamos el siguiente, sello. El sello tiene 16 piezas y representa un 97% acumulado. Vean acá donde está el sello. Está a una altura de 16 piezas y el punto que está alineado con este error está a una altura del 97% más o menos, ¿verdad? Ahí en la escala secundaria. El último. Pegamento, son 14 piezas a un 100%. Y aquí estamos con pegamento, 14 piezas a un 100%. Así es como está entonces dibujado, ¿verdad? Y relacionado a los valores que calculamos con la construcción del gráfico. ¿Qué nos falta por hacer acá? Bueno, un par de cosas. Cuando ya yo tengo la colocación de estos puntos, ¿verdad? Voy a unirlos con una línea, como se ve ahí. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se llamaba esta herramienta? Pareto, pero también 80-20, ¿verdad? Entonces, ven qué interesante. Si yo digamos, observo en la escala secundaria donde está el 80 y yo trazo una línea, ¿verdad?, de ese 80 hasta el valor más cercano
a este mismo, que en este caso tenía que ver con el error número 2, yo aquí estoy dibujando, por así decirlo, un cuadrante. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Que todo lo que está adentro de este rango representa el 80% de los problemas que se están observando en la producción. Todo lo que está por fuera representa el 20% de los problemas. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el 80%? Bueno, según la teoría, dice que esto resuelve el 20% del problema. Es decir, que si nosotros ponemos nuestros esfuerzos en resolver el grosor, el código de barras, el sello, el pegamento, solamente estamos atendiendo un 20% del problema. ¿Qué sería mejor? Enfocarnos. Enfoquémonos mejor aquí. Esto solamente representa el 20%, ¿verdad? De los problemas que se han observado, pero resulta que atendiendo este 20%, estoy resolviendo el 80% del problema. Perdón. Entonces ahí perdonen los garabatos, ¿verdad? Que estoy dibujando en pantalla, pero la idea es que ustedes más o menos, ¿verdad?, vayan comprendiendo en qué consiste esta otra herramienta. Ahora, esta herramienta entonces me va a permitir focalizar en dónde debo priorizar el esfuerzo. ¿Lo priorizo aquí o lo priorizo aquí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan, chicos, chicas? En el 20%, pero Correcto, ¿verdad? Si yo pongo mis esfuerzos en el 20%, estoy atendiendo el 80% del problema. Ahora, no significa que es que ya yo no voy a atender esta parte, que me voy a desentender. No, sí la voy a atender, la voy a tener que atender en algún momento, pero mejor priorizo, ¿verdad? Y de esa manera estoy abarcando, atacando, corrigiendo más que si lo hiciera, ¿verdad?, en los otros procesos que están teniendo problemas. Ok. ¿Dudas? ¿Estamos claros y claras? Ok, vean. Voy a dejar, aparte del video explicativo de la clase de hoy, voy a dejar un videito corto, muy bonito, que por ahí yo utilizo a modo de refuerzo. Es de YouTube, en donde se explica cómo ustedes pueden construir uno de estos diagramas en Excel, ¿verdad? Que obviamente difícilmente en la empresa pues los van a poner a ustedes a dibujar en papel. Más les van a pedir pues el uso de herramientas tecnológicas. Entonces, como tarea, sin puntaje, sin revisión, más que todo, tal vez no cambiemos la palabra, no es tarea, como una forma de reforzamiento del tema de Pareto. Ustedes van a tener que observar en el momento en que terminemos la clase ese video que en los próximos minutos voy a postear, donde van a entender y a conocer cómo pueden construir uno de estos diagramas a través de la herramienta de Excel. Repito, no es el único mecanismo, pero por lo menos sabemos que en todas las empresas, sin ánimo de equivocarme, todas tienen Excel, así que es muy probable que de tener que hacerlo, esta sea la herramienta, ¿verdad?, más a la mano para desarrollar la tarea. Entonces van a ver ese videíto, el que tenga gusto de pronto de hacer algún ejemplo, por ahí puede hacer que inclusive, perdón, les deje, bueno, déjenme ver una cosita, perdónenme. Sí, les voy a dejar un ejemplo práctico para que ustedes lo desarrollen
Inclusive en el examen de hoy va a venir 2 preguntas sobre ese ejemplo práctico, así que sí o sí van a tener que resolverlo para poder resolver y elegir la respuesta correcta en esas 2 preguntillas de examen, precisamente sobre Pareto. Entonces van a hacerla. El que tenga a mano Excel, después de ver el video, pues lo va a poder hacer en Excel. El que me dice, profe, yo no tengo Excel, pues hágalo en papel, no pasa nada. Igualmente haciéndolo en papel van a poder atender y resolver correctamente las 2 preguntillas de examen. Son herramientas, repito, bastante sencillas. Esta última pues es cuestión de seguir los pasos que ya vimos ahí hace un momento. Si no se brincan ningún paso, van a hacerlo todo perfectamente bien, sin ningún temor, sin ninguna preocupación. Y como siempre, ¿verdad? Pues las consultas y los comentarios ahí los podemos ir atendiendo. Si no es aquí en la clase en vivo, pues atenderlas por correo electrónico. Recuerden por favor que la atención de correos electrónicos es dentro del plazo de 48 horas entre semana. A veces me han escrito inclusive un sábado, ¿verdad? Y a veces se enojan, profe, es que usted no me atendió. Sí, pero es entre semanas, sábados y domingos yo no trabajo. Entonces para que tal vez ahí eso lo tomen en cuenta, sí les voy a responder, pero dentro del horario pues que les estoy indicando. Si estamos bien con la información, muchachos, si no hay dudas, si no hay consultas. Sería todo por hoy, ¿verdad? Agradecerles ahí las participaciones y pues ponerle muchas ganas a este módulo. Este módulo vamos a ir como de lo más sencillito a lo más, no quiero decir complicado, porque no es complicado, pero por lo menos sí nos va a demandar un poquito más de lo que veníamos acostumbrados, ¿verdad?, a hacer en módulos anteriores. De hecho, para la próxima semana vamos a ver 2 herramientas que también requieren cálculos muy parecidos a esto de Pareto, ¿verdad? En alguna medida cálculos muy similares, así que es importante, pues ojalá que practiquen para que la otra semana, cuando entremos en materia, se sientan bastante familiarizados con el proceso. De mi parte, muchachos y muchachas, si todo está claro y no hay consultas, sería todo por hoy. En los próximos minutos entonces les dejo ahí habilitado el videíto. Les voy a poner abajo de esta presentación ese casito para que lo resuelvan, ¿verdad? A modo de reforzamiento y también para que puedan atender una de las preguntillas de examen. El examen me parece que va a quedar disponible a partir de las 8 de la noche. Bueno, las preguntas en sí. Y como siempre, ¿verdad? Una semana de tiempo hasta máximo, ¿verdad? En este caso, la próxima clase, pero al mediodía, ¿verdad? Se cerraría entonces propiamente la entrega del examen y siempre con un tiempo máximo de 3 horas para resolver. De mi parte entonces, que tengan muy buenas noches y estamos en contacto. Gracias, profe. Buenas noches. Con mucho gusto, hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.